Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Dios te bendiga, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Hoy estamos lunes 12 de mayo del 2019 y es un tiempo especial para poder buscar a Dios ya que inicia la semana. Nos da gusto volver a estar contigo en conexión, pudiendo compartir este tiempo devocional, porque sabemos que la palabra de Dios cala en nuestro corazón, la palabra de Dios trabaja en nuestro interior y es como un agua cristalina, un agua que nos va a refrescar el alma, va a limpiar lo que está necesitado de ser limpiado, y esa misma palabra va a ser como ese horno de fuego que está fundiendo y sacando todo lo malo. Muy bien, vamos a entrar al tiempo devocional, no sin antes orar al Señor. Así que oremos juntos. Amado Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús que la dirección tuya, de tu Espíritu Santo, esté de principio a fin en todo este tiempo devocional. Padre de la gloria, no queremos escuchar palabra de hombre, palabra humana, no lo queremos, sino queremos escuchar la voz tuya. Por eso yo te pido en el nombre de Jesús, amado Padre, que pases un carbón encendido en mis labios, de tal manera, bendito Dios, de que la palabra que salga de mi boca pueda generar vida en los corazones. Esa palabra pueda tocar, pueda, Señor, calar en cada corazón. Y si aún hay personas que están apartadas, puedan volver al redil. Si hay personas que están pasando dificultades, puedan cobrar ánimo y tener una esperanza tuya. Bendito Padre, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que toda oposición y obstáculo sea atado ahora mismo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, y que este tiempo devocional pueda ser escuchado de principio a fin de que, eterno Dios, pueda el pueblo de Dios, los hermanos en Cristo que están allí del otro lado, recibir tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre poderoso, nombre sobre todo nombre, grandioso y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a meditar la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el libro de Oseas capítulo 6, versículo 6. Solamente vamos a leer este versículo y lo voy a leer en la versión Reina Valera del año 1960. La palabra de Dios nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Amén. La palabra del Señor. Y es importante que como hijos de Dios podamos entender cuál es la voluntad de Dios. Dice la palabra que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. El hombre desde el comienzo, que perdió su relación, su conexión con Dios, cuando nuestros primeros padres fallaron y como consecuencia vino el pecado y el alejamiento, y pues el alejamiento de la voluntad de Dios, el habernos alejado, el haber estado en muerte para no poder entender de manera humana las cosas de Dios, pues eso trajo como consecuencia del habernos apartado, habernos enfriado. Pero Dios, en su misericordia, proveyó los medios de gracia para que el hombre pueda acercarse a Él. Por eso Dios hizo pacto con Abraham, para que a través de Abraham y su descendencia pueda establecerse el reino de Dios en esta tierra. Porque a través de Abraham y de su descendencia iba a venir el Salvador, el Mesías. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Señor, vino a cumplir, a dar cumplimiento pues a esta profecía que estuvo desde el comienzo de los tiempos. Y sabemos que Dios proveyó de los medios de gracia, pero también dotó de una ley, esos 10 mandamientos, esos estatutos y mandamientos que el Señor estableció sobre su pueblo de Israel. Y vemos que el pueblo del Señor recibieron esta ley, y tan pronto la recibieron, ellos quebrantaron el pacto, quebrantaron la ley y no pudieron cumplir exactamente con lo que Dios les estaba encomendando. También vemos que en el proceso de haberle fallado a Dios, el pueblo de Israel cayó cautivo, fue tomado cautivo por los imperios que fueron ocurriendo en cada tiempo. Estamos hablando de Babilonia, estamos hablando del imperio caldeo, asirio,
Estamos hablando de los imperios de Persia, de Roma finalmente, donde cuando nuestro Señor Jesucristo llega, y vemos que en todo ese interín de tiempo hubieron personas que estuvieron buscando a Dios, estuvieron esperando la promesa del Mesías, pero también hubo un sistema religioso, y este sistema religioso se enfocaba en la ley, en tratar de cumplir la ley por sus propios medios. Entonces, si bien sabemos que la palabra de Dios estableció leyes, y parte de esas leyes son las leyes ceremoniales, las leyes que tienen que ver con las leyes morales, tales cuales los 10 mandamientos, las leyes que tenían que ver con los sacrificios, cómo presentar los holocaustos, las ofrendas, las leyes de acerca de cómo celebrar las fiestas del Señor, las ordenanzas que Dios había dado a su pueblo, y las leyes civiles, las leyes de guerra y tantas otras leyes que Dios estableció con el único propósito de poder permitir que el pueblo de Dios pueda practicar la justicia. Entonces vemos que en el tiempo mucha gente religiosa comenzó a enseñar, a enfocarse en el cumplimiento de las leyes, más que todo enfocados en las cosas externas. Por eso en el tiempo de Jesús habían dos grandes sectas. Estamos hablando de los saduceos, estamos hablando de los fariseos. Ellos eran hombres extremadamente cumplidores, entre comillas, se puede decir, de la ley. Ellos lo cumplían al pie de la letra, pero a su entendimiento, porque ellos lo veían de una manera externa. Ellos iban más a la forma que al sentido de la ley, y muchas veces ellos quebrantaban la ley porque cometían injusticia. Muchas veces ellos eran tan implacables y tan severos al aplicar la ley que no tenían misericordia. Y precisamente nuestro Señor Jesucristo lo dijo también cuando Él estuvo en medio de su pueblo. Él dijo que Él quería misericordia y no sacrificio. Aquí volvemos a leer en el libro profético de Oseas capítulo 6. Nuestro Señor nos dice claramente: quiere misericordia de sus hijos. ¿Y qué significa la misericordia? Muchas veces hemos visto a través de la palabra de Dios que los reyes tenían que ser justos en sus juicios, pero había también ocasiones en que ellos, considerando la ley y estudiando y aplicando la ley, habían casos en los cuales ellos tenían que también otorgar misericordia. Y Dios habla al corazón del hombre, porque a veces el problema de los cristianos hoy en día es volver a repetir los errores del pasado. A veces el hecho mismo de estudiar la palabra de Dios, de conocer cuál es la voluntad de Dios y cuáles son los mandamientos y cuál es la palabra que el Señor nos exhorta a hacer, muchas veces esto se convierte en algo mecánico y en algo en la cual la persona saca versículos de memoria o saca versículos bíblicos para querer aplicarlo, y muchas veces fuera de contexto. Entonces a veces me ha tocado ver en el internet, a veces cuando leo en las páginas, a veces hay publicaciones en los grupos cristianos, y a veces es un poco lamentable ver que hay hermanos en Cristo que publican, no hacen sus publicaciones y utilizan muchas veces la misma palabra de Dios para atacarse. Entonces muchas veces se ve que no hay esa misericordia que Dios quiere. Entonces Dios en verdad pide misericordia, y esta misericordia se va a demostrar cuando haya una tolerancia, cuando podamos soportarnos unos a otros, cuando practiquemos el perdón. Cuando uno practica el perdón, dice la palabra de Dios claramente, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a perdonar 70 veces 7, y tenemos que entender que la misericordia es algo que va mucho más elevado, porque son los medios de gracia. Recuerda que la ley nos va a ayudar a vivir mejor. Entender, conocer la ley y aplicar la ley de Dios en nuestra vida no nos va a salvar, pero nos va a ayudar a vivir mejor. Hay las leyes, por ejemplo, como la ley las leyes ceremoniales, ya no son aplicables en estos tiempos, porque Jesucristo ahora es el sacrificio perfecto. Ya no necesitamos de machos cabríos, no necesitamos de presentar holocaustos por el pecado, porque solamente cuando hemos fallado al Señor podemos recurrir a su sangre preciosa y Él nos va a perdonar. Pero a veces nos cuesta perdonar a una persona que
nos falla, una persona que quizás nos ofende, a veces nos cuesta perdonar, y nos olvidamos de que también nosotros necesitamos recibir la misericordia de Dios, necesitamos recibir cada vez que nos acercamos. Entonces la palabra de Dios es clara, el Señor quiere misericordia, quiere que tengamos compasión aún de las personas que quizás nos tratan injustamente. El Señor prefiere más la misericordia que el sacrificio. De nada sirve que podamos hacer las cosas sin amor. Por eso dice Corintios 13, capítulo 13, 1 Corintios 13 nos dice claramente que si tuviéramos todos los dones, las capacidades, si pudiéramos discernir, conocer las cosas aún ocultas, si aún estuviéramos dispuestos a poner nuestra vida a ser quemada por otros, a pasar tribulación, angustia, hambre por otros, pasar dificultades o incluso hacer cualquier sacrificio, pero sin amor eso de nada sirve. Por eso es importante saber que Dios quiere de sus hijos que seamos misericordiosos. ¿Sabes? Nuestro Padre Celestial es misericordioso. También es importante saber que Dios quiere más que un holocausto, más que un sacrificio, más que una ofrenda que tú puedas llevar al altar de Dios. Lo que Dios quiere es que tú le conozcas. A veces es muy triste y lamentable que hay hermanos que quieren comprar el favor de Dios a través de una ofrenda, a través de una promesa, a través de estos llamados pactos, ¿verdad? Que muchos cristianos hacen, entregando dinero o entregando algún bien o entregando algo, alguna situación material para poder obtener el favor de Dios. Pero en verdad lo que Dios quiere de sus hijos es que le conozcan, y la manera de hacerlo es estudiando, meditando su palabra. La manera de conocer a Dios es teniendo relación con Él, es teniendo un momento a solas con Dios cada día, una conversación de hijo a su padre, acercarse con esa confianza y saber que Dios va a ser quien va a responder, va a ser quien se va a revelar a la vida del creyente. Por eso es importante saber que Dios quiere, y es su anhelo, tener una relación contigo, que tú le conozcas, porque de nada sirve que tú hagas las cosas sin conocerle, si que tú hagas las cosas y tengas aparentemente una relación con Dios, que en realidad eso es una religión. Hay muchos que solamente van a las iglesias los días domingos, y es lamentable ver que el transcurso del día de los días de semana no los encuentras en la iglesia, no vienen a orar, no vienen a ser discipulados, no vienen a lo que ellos necesitan, tener su conexión con Dios. Y es muy probable que si tampoco lo hacen en la iglesia, es muy probable que tampoco lo hagan en su vida personal. Quizás son personas que no oran y solamente desempolvan la Biblia los domingos y asisten como unos religiosos más, y lamentablemente no tienen un conocimiento de Dios. Dios quiere más que un sacrificio, más que una situación que tú quieras hacer por tus fuerzas. Dios quiere que tú le conozcas. Por eso son dos aspectos claves. Quizás solamente hemos leído un versículo, pero ese versículo tiene en resumen el gran mandamiento de Dios, que dice amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y tu mente. Y el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo, es practicar misericordia, es tener compasión, es perdonar, es soportar aún y poder aguantar el agravio, ¿verdad? Con sabiduría, con entendimiento, sabiendo pues que verdaderamente Dios quiere moldearse en nuestra vida. Muy bien, terminamos este tiempo devocional. Yo quiero animarte en el nombre del Señor Jesucristo a poder compartir este tiempo devocional y a mantenerte en oración. En breves momentos, en unos instantes, vamos a estar la iglesia orando, entrando en la oración. Este devocional se está transmitiendo un poco antes, estamos de madrugada, y queremos en el nombre del Señor que sigas buscando al Señor, porque a través de Él vamos a encontrar las fuerzas. Muy bien, te dejo y escucha este consejo. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.